Estimados amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y la estemos pasando de lo mejor en estos tiempos de pandemia de coronavirus, el cual nos crea una incertidumbre en el manejo para todas sus comorbilidades y poder solucionar este tipo de problemas. Como ustedes muy bien saben, lo conocemos solamente por alrededor de 120 días y los cambios son marcados permanentemente. Quiero aprovechar en felicitar a los organizadores, al Colegio Médico del Perú y a la Sociedad Peruana de Cardiología por organizar este primer curso de actualización Cardiología para el médico que vive la pandemia. Y por supuesto agradecerles que me den este tan interesante tema de muchos cambios, de mucho estudio y que nos tiene sumamente preocupados cómo podríamos controlarlo, como es el endotelio en la tormenta citoquímica. Para la conferencia declaro que no tengo ningún conflicto de interés y quiero empezar, fíjense ustedes, con estos fenotipos de compromiso cardiovascular, en donde todos van a terminar en injuria cardíaca. Y si ustedes ven, todos tienen relación con endotelio porque es donde nace todo este evento, desde el más leve hasta el más severo. O estamos hablando de un daño directo mediado por la enzima convertidora en angiotensina 2, que es el receptor del coronavirus, o es por una injuria miocárdica inducida por hipoxia, o es el daño cardíaco microvascular, el cual nos va a afectar toda esta tormenta citoquímica con estatus de microtrombos y todo un problema de perfusión, ventilación en el pulmón. O tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que de acuerdo a la carga viral y al progreso de la enfermedad podría exacerbarse, dando una desregulación inmune con una inflamación no controlada. Todo esto nos lleva a aumentar los grados de mortalidad y probablemente a estados más severos, dando en parte injuria cardíaca e injuria pulmonar y, por qué no decir, con compromiso multiórgano. La evolución del COVID, como ustedes muy bien saben, tiene un inicio que probablemente es un inicio desde la infección hasta presentar síntomas. Y este es el gran problema y la preocupación, por eso se ha estado insistiendo, que en los primeros 3 hasta 5 días puede ocurrir que uno pueda contagiarse, pueda tener el virus, contagia mucho y no tiene ningún síntoma. Por eso es el problema del contagio que puede existir. Para que aparezcan síntomas, podría tercero, cuarto, quinto, el séptimo día, y de ahí hasta presentar la evolución de la enfermedad en los siguientes días. Va a ser sumamente importante ya cómo va a ser la evolución de estos pacientes. Y yo lo definiría en 2 puntos que probablemente lo vamos a desarrollar en el transcurso de la charla. Por la carga viral y la respuesta inmune de cada individuo. Eso no lo sabemos. Va a ser cómo va a responder cada uno. Por eso es que la gente mayor es la que tiene más tipo de problemas. Y si ustedes ven, y esto viene de China, esta lámina, que se dio las características iniciales de que probablemente la enfermedad leve va a ser cerca de un 80% los que van a cursar por esta enfermedad. Pero de esto, un 10-15% puede pasar a enfermedad grave, moderada, severa, y de este grupo de pacientes, de este porcentaje que puede ser cerca de un 14 o 15%, podría ir de ellos un 15 a 20% a enfermedad crítica, severa, que va a necesitar pues terapia de soporte invasiva, tipo ventilación, etc. Probablemente estas láminas han cambiado, ya no sea un 80% leves, sino sea un 60% leves, y tenemos moderados en cerca de un poco más porcentaje, y los críticos creo que todavía se mantienen no en 5%, sino hasta un 10-15%. Lo que hemos mejorado en este tiempo, en estos 120 días, es probablemente estamos entendiendo mejor que el tratamiento temprano, el tratamiento agresivo, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, podemos controlar esto. Eso es en parte lo que yo voy a querer desarrollar con ustedes en esta presentación. Como muy bien saben, los factores de riesgo parten que se ha tipificado en mayores de 60 años. Mayores de 60 años tienen mayor riesgo de muerte y mortalidad, y a esto se les acompaña una serie de comorbilidades. Estas comorbilidades han sido detectadas desde el inicio y en los diferentes países en Europa y en China, desde obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas, tanto del corazón, riñón, como enfermedades pulmonares
asma, EPOC, etc. Y grados de inmunosupresión. ¿Quiénes son estos pacientes que han recibido terapia de inmunosupresión que a veces no tienen la defensa suficiente para combatir este virus? Pacientes con cáncer o que están en quimioterapia, radioterapia, trasplantados o enfermedades también del tejido conectivo, tipo artritis, tipo lupus, tipo VIH, etc. Todas estas son consideradas poblaciones en riesgo. Y son poblaciones en riesgo porque si ustedes ven esta tabla que es muy significativa, en los primeros, antes de los 50 años es poco la enfermedad. Va a depender de la respuesta de carga viral o de la respuesta inmune de cada individuo. Pero a partir de los 50 años se va duplicando el riesgo de complicaciones y esto es hasta los 60, 70 años. En los 70 se va a duplicar un poco hasta los 80 y a partir de los 80 el riesgo puede ser no solamente el doble, sino puede ser exponencial. Por eso es que se considera que el adulto mayor con comorbilidades debería tener mucho más cuidado y estar protegido. Y la población tiene que entenderlo así para poder controlar esta enfermedad. Me voy a basar en unas explicaciones fisiopatológicas muy sencillas en relación a la mecánica de hipertensión arterial, ya que es una de las comorbilidades que acompaña más a este tipo de pacientes. Y acá quiero decirles algo, es que la hipertensión causa más problemas en los pacientes de coronavirus, o la otra que es más probable es que conforme aumenta la edad, la gente es más hipertensa. Y se los explico. Si nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, en el Perú, entre la población adulta, entre los 18 años y más, cerca del 27%, casi un cuarto, un tercio de los pacientes ya son hipertensos, y si usamos las guías americanas en lugar de las europeas, pues vamos a encontrar más hipertensos. Conforme evoluciona la edad, la paciente se vuelven a ser, los sujetos vuelven a ser más hipertensos. Entonces, probablemente a los 60, 65, 70 años de edad, o más de un 50%, 60% de la población son hipertensos, y muchos de ellos no saben. Entonces, cuando se detecta estas comorbilidades, se dice edad asociada a hipertensión arterial 60. O es porque la hipertensión es causante del virus, el virus causa más hipertensión, o porque la hipertensión acompaña a la edad. Yo creo que la hipertensión acompaña a la edad. O sea que no deberíamos irnos por el otro camino, que creo que es simplemente comorbilidades que podría exacerbar de acuerdo a cómo se comporta esta enfermedad. Bueno, fíjense ustedes en los tratamientos que hay, como en el sistema renina-angiotensina, y ustedes ven acá a la izquierda, la angiotensina 1, pasa a angiotensina 2, angiotensina 2 tiene dos efectores, el receptor AT1, el receptor AT2. De angiotensina 1 a angiotensina 2, por enzima convertidora, la clásica que conocemos, va a ser este paso. Pero al virus lo que le interesa es el receptor de angiotensina, la enzima convertidora tipo 2, que vamos a llamarla de ahora en adelante AC2. Esto de angiotensina 1 va a formar 1,9 a través del AC2, y el AC2 también va a formar angiotensina 1,7, que es beneficiosa. No quiere decir que el AC2 no sea beneficiosa, sí, tiene efectos protectores. Entonces, este es el asunto inicial. Fíjense que cuando esto aumenta, esta AC2 está circulando, pero entra el virus. El virus necesita el receptor del AC2 para poder internalizarse en la célula y producir toda la cascada inflamatoria. Pero antes de unirse al AC2, necesita que las espigas del virus que están unidos a esta serina, a esta serina proteasa, que es el TMPRSS2, que se une a la espiga, al spike del virus, para poder unirse al AC2 y luego se internaliza. Esto es sumamente interesante, porque si nosotros no tiene estos componentes, el virus no puede internalizarse y no puede causar la cascada inflamatoria. Por el otro lado, miren ustedes que con el tratamiento de los bloqueadores de receptores del AT1, el AT1 que favorece a esta proteína, a esta desintegrina metaloproteinasa DAN17, el cual al unirse al AC2 lo vuelve soluble y con esto bloquea una internalización de unión del virus. Todo esto es interesante porque, si bien es cierto, angiotensina 2 causa problemas proinflamatorios, los bloqueadores de los receptores son antiproliferativos y mejoran el estrés oxidativo. Se los voy a mostrar también en otra lámina y ustedes lo ven acá. En esta figura,
Ustedes ven que la parte izquierda, en donde estoy señalando con el puntero, es todas las uniones que acabo de mencionar, que sería ideal bloquearlo para luego evitar la internalización y que empiece la replicación del virus y que este virus siga creciendo, y esto va a producir pues la injuria pulmonar o la injuria vascular que queremos. Por el otro lado están los tratamientos en hipertensión. Fíjense ustedes cómo el bloqueo, si dejamos libre al AT1, el receptor, que si bien es cierto nos va a dar mayor metaloproteinasa del ARAN17, haciendo más soluble el AC2, pero no lo dejamos soluble por los efectos protectores del AC2. Miren, a través del bloqueador del AT1 exacerbamos un poco más el trabajo del AT2, que es el llamado el bueno de la película, ya que el AT1 es el malo de la película. ¿Por qué? Malo de la película porque es prooxidante, proinflamatorio, vasoconstrictor, produce daño vascular y produce profibrosis. Todo esto va a conducir indudablemente a mayor injuria pulmonar, que se puede asociar también con la replicación del virus. Pero si nosotros bloqueamos con estos productos de los bloqueadores de receptores en AT2, vamos a tener un efecto antioxidante, antiinflamatorio, vasodilatador, mejorando la función endotelial con una protección renal. Al igual lo hace la producción del 1,7, de la angiotensina 1,7, que es producida a través del AC2. O sea que el AC2 es bueno también circulante a través de su receptor más y tiene este efecto beneficioso. Por otro lado, el AC2 también con angiotensina 1,9 podría promocionar el 1,7 o activar también al receptor AT2, que son los buenos de la película. Y estos son los que no producen. Entonces, el balance de lucha dentro del endotelio va a ser de acuerdo a cómo se comporte esta replicación del virus y esta inflamación, el bloquear esta tormenta citoquímica. Lo explicamos un poco mejor. Miren, la fase de hiperinflación. Este síndrome de activación macrofágica, que también para algunos llamado linfohistiocytosis hematofatídica, bueno, se supone, como hemos hablado, que podría ocurrir a la semana de la enfermedad, de acuerdo a la evolución. Y esta evolución es importante porque debemos ayudarnos de ciertos marcadores, del cuadro clínico inicial de ciertos marcadores. Probablemente en el lado derecho de su pantalla usted ve un análisis que podemos pedir. En muchos sitios no contamos con todos estos análisis, pero les voy adelantando ciertos puntos como son marcadores como la ferritina, que es un marcador inflamatorio severo. Si esto progresa en niveles, nos puede ir marcando el grado de inflamación, ya que se viene acercando la tormenta macrofágica. El losaje, a veces interleuquina 6, no todo el mundo lo tiene, es caro y a veces no se puede conseguir. Y eso con proteínas C reactivas también podríamos verlo. Entonces, eso es mayor aumento de la tormenta y la liberación de las citoquinas. Todo esto se puede asociar también a fenómenos, coagulopatía de consumo, a fenómenos trombóticos, donde el dímero D probablemente sea un marcador de acuerdo a su evolución para marcarnos si debemos tener una anticoagulación leve, momentánea, de profilaxis, o debería ser más agresivo. Yo creo que esos puntos, por lo menos tenerlos, nos va a ayudar, aparte del análisis completo. El tipo de tratamiento, como bolos antiinflamatorios, lo vamos a tocar un poco más adelante. Miren, lo mismo que les estaba explicando con el otro, fíjense una célula en la cual ya se infectó, ya replica, ¿qué va a producir? Va a producirle pues un grado que infecta a las células en todo esto, y la replicación activa y la liberación del virus hace que la célula sufra una piroptosis y lidere el daño asociado a patrones moleculares. Todo esto, daño que produce la misma célula, puede ser contagiante o contagiante a la misma célula que se infecta por contagio directo de la otra célula o por la misma replicación del virus y la carga viral. Entonces, estos son reconocidos por células epiteliales vecinas, las células endoteliales y las alveolares, y los macrófagos que desencadenan la generación de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, incluyendo todo lo que hemos dicho, la interleuquina 6, la IP10, la proteína inflamatoria del macrófago. Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos, células T al sitio de infección, promueven una mayor inflamación con la adición del interferón gamma, producido por las células T, y establecer un circuito de retroinflamación proinflamatorio. Entonces, todo esto sigue siendo la lucha de mayores metaloproteinasas, mayores
citoquinas, mayores activaciones del inflasoma, el interferón 1C, los fenómenos de complemento, y todo esto trae una lucha interna que al principio es la defensa natural contra el virus, pero que se hace el gran combate en donde la replicación del virus puede ganar o puede perder. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a las dos versiones que les he mencionado. A una, como ustedes ven en el lado izquierdo, a la replicación donde va ganando el virus, y a la derecha donde hemos podido controlar a este virus. Y ustedes lo ven en el lado izquierdo, que puede conducir a una mayor acumulación de células inmunes en los pulmones, causando sobreproducción de citoquinas inflamatorias que eventualmente dañan la infraestructura del pulmón. Y esta tormenta citoquínica pues circula a otros órganos, a lo que lleva el daño multiórgano, pero principalmente es el daño pulmonar vascular, como repito, en el pulmón. Además, los anticuerpos no neutralizantes producidos por la célula B pueden pues, aumentar esta infección y por un aumento dependiente de anticuerpos van a exacerbar aún este tipo de problemas. Pero si tenemos suerte o controlamos o detectamos esto tempranamente o disminuimos la carga, es lo que se llama que podemos lograr una respuesta inmune saludable a la inflamación, atrae las células T específicas del virus al sitio de la infección, donde pueden eliminar las células infectadas antes que el virus se propague, anticuerpos neutralizantes en estos individuos que pueden bloquear la infección viral. Los macrófagos alveolares reconocen a los virus neutralizados y las células apoptóticos y se elimina por fagocitosis. En total, estos procesos pues conducen a la eliminación del virus, resultando daño pulmonar mínimo, lo que resulta en el combate, que es una recuperación y que el paciente va a ir bien. Ese va a ser el éxito de nuestro tratamiento. Entonces, ¿a qué nos lleva? Fíjense lo interesante de los posibles enfoques terapéuticos de los que hemos hablado. Uno es que si nosotros podemos controlar a esta espiga, para que esta espiga no pueda trabajar ni siquiera acercarse a la proteína serina y mucho menos se va a poder unir a la C2 para que ingrese. ¿Y esto por qué? Esto es porque tenemos a través de una vacunación o porque había una transferencia adoptiva que se dice que podría bloquear interactuando este tipo de problemas. El 2 es el bloqueo de los inhibidores de la proteasa contra la serina de la proteasa, el TMPRSS2, para evitar de que se una a la espiga. Y al evitar que esto se una a la espiga, no va a poder asociar el receptor del EK2 para poder ingresar a la célula. Entonces, este podría ser un tratamiento. ¿Dónde? Acá. Eliminar. ¿Hay tratamientos para esto? Sí hay tratamientos. Besilato de camostato, de nafostato, no los tenemos, son enzimas que se usan para pancreatitis aguda, pero es interesante. Fíjense cómo estamos aplicando, si ni siquiera hemos llegado a la tormenta, estamos evitando que el virus se internalice para hacer ese problema. El otro punto de 3 es que se tiene la suerte de la memoria específica de las células T, y esto puede diferenciarse de células efectoras durante la reexposición. Y cuando ellos identifican las células infectadas que presentan epítopos específicos del virus, se granulan y matan a las células infectadas antes de que se forme pues, un brión maduro y darle mayor fuerza viral al virus. Y el último punto que podría hacer es pues, tener un método de tratamiento que dirige a los síntomas de la tormenta, que es la misma sangre de pacientes con enfermedad, o puede ser porque sabemos lo que podría ser el suero recombinante, convalescente, recombinante, que podríamos sacar, así como ahora, ciertos grados de formas monoclonales para bloquear el virus que se quieren lograr, y bueno, lo ideal es tener la vacuna para que nada de esto suceda. En conclusión de todo esto, miren, solamente se resume en 2 palabras. Es controlar la respuesta inflamatoria, que puede ser tan importante como atacar el virus, e identificar los biomarcadores para definir los correlatos inmunes de protección y la gravedad de la enfermedad para un triaje efectivo en los pacientes. Aquí tenemos otro, que es exactamente lo que les he explicado, un síndrome en otro artículo, del síndrome de liberación de citoquinas. Pero yo lo que traigo esta acotación es que estas son lecciones que hemos aprendido a través de la artritis y de la terapia celular en pacientes con cáncer o enfermedades severas. Entonces, toda la información ha venido de este tipo de bloqueo de interleuquinas a través de este bloqueo en pacientes de este tipo de patologías. Y la patogénesis en el tratamiento de esta tormenta citoquínica, que tiene ustedes un pulmón, toda la cascada que hemos explicado, y fíjense cómo los diferentes cambios en la parte inferior, que aquí lo vemos mejor,
van a ser cómo bloquear por interferón, corticosteroides, anakinra, bloqueador interleuquina 1 beta, de bloqueadores de la interleuquina 6 como cicilomat, los bloqueadores de necrosis vascular, las cloroquinas, unasquinas, es decir, todo lo que tenemos acá. ¿Cuál usamos? ¿Cuál debemos combinar? ¿En qué momento usarlo? Ese es el problema que estamos en discusión y lo que crea más confusión. Pero yo creo que cada día estamos poniéndonos más de acuerdo, somos más agresivos o tratamos de entender mejor esta enfermedad con agresividad. Entonces, quiero comentar al final la estrategia del tratamiento teórico en esto, en este artículo de Puget, de que el alto título de virus y las fuertes respuestas inflamatorias de citoquinas y quimiosinas posteriores se relacionan con una alta morbilidad y mortalidad observada durante la infección indudablemente de este virus. La reducción de la carga viral en las primeras etapas de la enfermedad y el control de las respuestas inflamatorias a través de inmunomoduladores son medidas efectivas para mejorar el pronóstico. Fíjense ustedes cómo varios artículos han dicho lo mismo, disminuir la carga viral de la detección temprana para disminuir la gran respuesta inflamatoria. Y acá regreso a esta lámina. Fíjense ustedes sobre la tormenta citoquínica. Fíjense al inicio de un paciente cómo puede tener una gran carga viral normal, que ustedes ven acá, severamente, que tiene mayor carga viral, que puede ir peor, con mayor problema de inflamatorio de citoquínicas, y las intervenciones oportunas al inicio. Entonces, si nosotros bloqueamos desde el inicio la carga viral, de las medidas que ustedes quieran, hasta la medida de la abuela, que podría ser antes de que esté infectado, eso va a disminuir con tratamiento viral general. Pero una vez que podamos detectarlo con los análisis que les he mencionado, entonces podríamos disminuir o podríamos atacar mejor a este virus. El control oportuno de la tormenta de citoquinas en su etapa inicial a través de medios como inmunomoduladores y antagonistas de citoquinas, así como reducción de infiltración de células inflamatorias pulmonares, es la clave para mejorar la tasa del éxito del tratamiento y reducir la tasa de mortalidad en los pacientes con el COVID. Esa es en conclusión. Una cosa que siempre me llamó la atención, que no le damos porque las lecciones las hemos aprendido de la artritis reumatoide y las enfermedades, pero nos hemos olvidado. Esto es lo mismo que sucede muchas veces en la tormenta de la gran inflamación en el caso vascular por la dislipidemia heterogénica de alto riesgo. Fíjense ustedes cómo acá el virus que se une a un receptor, el AC2, para poder internalizarse y causa la gran acción del inflasoma y de todo. Esto es lo mismo que podríamos decir en la iniciación de la formación de la placa grasa. Aquí tenemos cómo es el colesterol LDL oxidado que se va uniendo, tenemos las moléculas de adhesión vasculares, intercelulares, las selectinas, cómo ingresan y se aumentan los macrófagos. Esto va al macrófago que produce, que se vuelve un comedón de esta LDL oxidado y va aumentando el núcleo graso. El núcleo graso, lo que llamaba el profesor Gamboa el gran incendio macrofágico, en donde actúan la metaloproteinasa, donde actúan las interleuquinas, donde actúan la gran tormenta citoquínica. ¿Acaso son diferentes los efectos que estoy mencionando a lo que ha hecho el virus? Imaginemos que este virus, un LDL colesterol, y está haciendo los mismos pasos que no queremos y lo atacamos. Todo esto es interesante, porque en los estudios inflamatorios, sí hay estudios que han corrido, y como ustedes habrán visto, que es el cananicumab, que bloqueaba interleuquina 1 beta, que se menciona en este avance del virus, pero no tanto, con el estudio CANTOS. Este cananicumab es muy caro, es carísimo, pero dio un resultado espectacular en disminuir la mortalidad por disminuir la... Pero hay otro, que por ejemplo la colchicina, que sí es barato, a través del estudio Colcott con pequeña dosis, sí bloqueó la interleuquina 1 beta. O sea, no solamente bloquear 1,6, sino 1 beta que también está dentro del inflasoma que podríamos regularlo. Estos estudios que hoy día los he escuchado poco, que se ha mencionado, un grupo español, un grupo de España, un grupo en Argentina, un grupo en Brasil, pero el grupo grande que se está corriendo es en Canadá, que se llama el estudio Corona Trial, que está en estudio y que pronto espero tengamos un resultado con un producto que sí puede estar al alcance y podríamos ayudarnos a disminuir la corona. Lo dejo ahí para el estudio y para que lo puedan revisar. Tratamiento farmacológico, como ustedes saben, es múltiple, pero regresamos a lo mismo. Es el inicio
del virus para que no se une el spike, para que no se una C2 y no se internalice. Y este tratamiento, los diferentes productos que podrían actuar acá, y una vez que se internalice, ¿cómo bloqueamos esta respuesta? O le bloqueamos a su ARN de su componente, y para eso tenemos diferentes antiparasitarios, para eso tenemos diferentes antivirales, de acuerdo a la experiencia, lo que podamos contar, con pulsos antiinflamatorios que se puedan dar, y lo que queremos es que esto no progrese y ganemos la batalla nosotros frente a la gran tormenta citoquímica, si es que no podemos vencer. Son múltiples, desgraciadamente nos tomaría muchísimo tiempo. Yo lo menciono, les dejo esta lámina que pueden ir revisando progresivamente. 2 palabras sobre los fenómenos trombóticos, si ustedes ven por qué decimos que este es un problema inmune trombótico, porque hay proliferación incontrolada de células T, hay activación excesiva de macrófagos, hay hipersecreción de citoquinas proinflamatorias. Y uno de los métodos para medir toda esta inflamación de la tormenta es el dosaje de ferritina. No se olviden, si pueden dosarlo, traten de soltarlo ya en el seguimiento de los pacientes, porque ya les mostró una gran inflamación. ¿Y por qué trombótica? Porque acompañando esta respuesta macrofágica descontrolada, se encuentra en los pacientes una gran activación patológica de la trombina, observándose múltiples episodios trombóticos, que van de isquemia periférica, tromboembolismo pulmonar, hasta coagulación intravascular diseminada. Estas complicaciones fueron causadas en muchos pacientes, y el parámetro del laboratorio más sensible para reconocer el centímetro de elevado. Por esto hay que seguirlo al paciente, y ahí viene la heparinización o la anticoagulación temprana en estos pacientes, y de acuerdo al comportamiento del dímero D o la hipoxia o la dificultad que tenga este paciente, ser más agresivos y no dejar que esto siga sucediendo. Acá tienen esta fisiología que les digo, lo mismo que hemos hablado, activando a todo el mundo, y la hiperactivación de los macrófagos, este incendio macrofágico, hoy día se trata por 2 caminos. Por el camino biológico, que es la liberación de las citoquinas que se dosan con la hiperferritinemia que podemos encontrar en sangre, y en este caso se utilizó el metrotexate, y les muestro otro tipo de productos que también pueden trabajar para este bloqueo. En este estudio del doctor Mauricio Esteban Gauna se hizo con metrotexate, y ven ustedes el efecto trombótico por liberación del factor activador de plasminógeno y otros mecanismos de patología de la trombina que nos van a mostrar un dímero de elevado y que podría sernos para usar la enoxiparina temprana o dosificar las dosis que necesita el paciente. Acaba de salir recientemente, publicado, la Sociedad Española de Cardiología, las recomendaciones del tratamiento antitrombótico, que me parece un buen artículo que podrían recibir y lo pueden utilizar los pacientes de acuerdo al grado que se encuentren. El otro punto que es importante en este artículo de Fabio Ciccheri, de los microclots. Mire usted cómo microclots se forman microtrombosis marcada por eso el grado del tratamiento intensivo de la combinación de la tormenta citoquímica más el problema trombótico. Y fíjense ustedes que esto no solamente va a dar el problema microvascular trombótico del pulmón, sino que también hay una gran acción con un empeoramiento del balance de ventilación-perfusión pulmonar, que es lo que causa uno de los problemas, acelerando la mortalidad en estos pacientes. Había un pronunciamiento y el manejo de COVID reciente, el 8 de mayo, de la resolución ministerial, que creo que todos deben revisarlo para tener en mente de parte del Ministerio de Salud. En conclusión, la pandemia de COVID-19 representa la mayor crisis de salud pública mundial de esta generación, y potencialmente desde el brote de influencia pandémica de 1918. La velocidad y el volumen de los ensayos clínicos lanzados para investigar posibles terapias para COVID-19 resaltan tanto la necesidad como la capacidad de producir evidencia de alta calidad incluso en medio de una pandemia. No se ha demostrado que las terapias sean efectivas hasta la fecha, una más que otros, unas combinaciones, todavía estamos en estudio, pero creo que todos apuntamos al mismo norte y creo que vamos en buen camino. Dios quiera que tengamos una solución general y a todos los medios y a todo el respeto de toda la gente en general a través de este problema. Fíjense ustedes que el endotelo, al hablar de tormenta citoquímica, pues es un proceso grande que nos trae inflamación, trombosis, un imbalance de ventilación pulmonar, ¿por qué no el daño multiórgano? Y a esto una sepsis asociada. Todo este problema es el que no queremos, por eso la detección temprana de carga viral, el tratamiento temprano de inflamación y del riesgo del paciente sumamente importante. Les agradezco mucho su atención y será hasta una próxima oportunidad.